La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, señores. Qué bueno estar con ustedes otra vez en este programa Educando en Valores, que llega a ustedes gracias a la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Quien les habla, Jonathan Rodríguez, como siempre, encantadísimo de estar con ustedes. Ya teníamos pues un tiempito que no nos estamos tan cerca, pues ya es bueno sentirles, es bueno estar con ustedes ya en este espacio que es también de ustedes, y como siempre con nosotros nuestro querido conductor de este programa, la persona que le da dinamismo realmente a este espacio, nuestro amigo Fran Lora. ¿Cómo estás, hermano? Sí. Bueno, muy feliz de poder acompañarles como siempre en este espacio, poder aportar valor, poder aportar el granito de arena para el crecimiento de nuestra sociedad. Y bueno, aquí estamos a través de este programa, Vida FM también, la emisora que pues nos permite como plataforma también llevar el programa, y también en las diferentes plataformas de podcast estamos ahí con ustedes. Y la verdad que muy feliz de poder compartir en un día hoy tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad, Día del Maestro. Salimos en vivo, por supuesto, hoy viernes. Pues queremos felicitar a todos los maestros docentes que aportan, dan de su vida para que tengan nuestra sociedad de estudiantes de reconocimiento, personas que están envueltos en este mundo educativo y no solamente se quedan ahí, sino que dan un poquito más. Estoy hablando de aquellos estudiantes pues que se esfuerzan y hacen que valga entonces este trabajo, esta labor de los docentes y profesores. Vamos a rezar, querido Jonathan, vamos a ponernos en las manos de Dios con esta oración inicial. Claro que sí. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres el único y verdadero Maestro, concédele a los docentes la gracia de ser, a ejemplo tuyo, maestros de sus alumnos. Haz que ellos y ellas sepan, con su vida, educarlos en la libertad y con sabiduría, capacitarlos para un auténtico compromiso hacia los demás. Haz que los y las docentes sean capaces de hacerles sentirte a ti, Señor, que puedan ellos enseñarte, hablar de ti, Señor, no solamente de su conocimiento técnico, de su conocimiento de sus asignaturas, de la ciencia, de la tecnología, sino también que entre dentro de aquellos maestros que no son solamente los de formación humana, los de religión, también entre el tema de Dios, el tema de tu Hijo Jesucristo, que podamos hablar y comunicar a Dios, que ellos se den cuenta de que son amados y que los y las maestros solo buscan su verdadero bien. Haz que la amistad contigo sea la fuente de la amistad con ellos. Jesús Maestro, gracias por haber llamado a los y las docentes, a los maestros y maestras, a tu misma misión, que
nuestra docencia sea un reflejo de tu ayuda, de tu gracia, de tu amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Y como decíamos en la introducción del programa del día de hoy, señores, 30 de junio se celebra el Día del Maestro en la República Dominicana, un día dedicado a reconocer y honrar a aquellos que dedican su vida a educar y formar a las generaciones futuras. Los maestros, las maestras, son verdaderos pilares de nuestra sociedad, son columna de nuestra sociedad, cuyo trabajo incansable y compromiso pues son fundamentales para forjar nada más y nada menos que el futuro próspero y lleno de oportunidades para nuestro país. En este día expresamos nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a los docentes por su dedicación, por su vocación, por esa contribución inestimable a la educación de nuestra nación. En este programa especial, en honor al Día del Maestro Dominicano, hoy tenemos el placer de entrevistar a dos maestros excepcionales que han dedicado sus vidas a la educación, también al bienestar de sus estudiantes. En esta entrevista exploraremos temas como la educación de hoy, el papel del maestro en la sociedad actual y la relación entre los maestros y también los estudiantes. Esperamos que cada uno de ustedes disfruten de esta entrevista como lo haremos nosotros. Y quiero culminar esta parte introductoria con la frase de Joseph Joubert: enseñar es aprender dos veces. Felicidades a todos y todas los maestros y las maestras que dedican cada minuto de su vida a la enseñanza. Nuestros invitados de hoy, señores, son muy importantes, como ya he dicho. Tenemos con nosotros la coordinadora de educación de los Marineros de Seattle, equipo de béisbol. Ella está radicada aquí en la República Dominicana y es Walkiria Torres. Bienvenida, Walkiria. Muchísimas gracias. Un placer poder estar aquí acompañándolos y celebrando junto a ustedes esta labor que no termina nunca. Así mismo es. Gracias, Walkiria. También presentamos a nuestro queridísimo amigo, hermano, también maestro, comunicador y emprendedor, Moisés Paulino. Bendiciones, queridos jóvenes. Como saludamos los maestros cuando entramos en el aula. Yo sé que no te diriges a nosotros, tranquilo. Muy bien. Lo primero que hace un maestro es marcar con cariño a los estudiantes y también crear como la condición, ¿no? Queridos jóvenes o alumnos o estudiantes, siempre con cariño, pero se marca ese punto. Así mismo es. Bienvenido, Moisés, Walkiria. Gracias por hacer caso a este llamado. Nosotros entonces queremos preguntarles de inmediato, ¿qué te inspiró a ti convertirte en un maestro? ¿Cuál es esa fuente de inspiración, Walkiria, para tú ser una maestra? Bueno, sería interesante también conocer un poquito de tu profesión. ¿A qué te dedicas en este espectro de la educación cuando hablamos de que eres la coordinadora de los Marineros de Seattle? Déjame hacer una pequeñita
reseñas. Por ejemplo, yo comencé desde pequeñita sin saberlo. Yo le daba clases a las plantas de mi mamá en el patio de mi casa. Pero siempre tuve muy adentro como esa negación de que no, yo no voy a ser maestra porque los maestros pasan mucho trabajo, es una profesión que no es valorada, etcétera, etcétera. Uno siempre tiene como una aspiración a tener una profesión así, como de ingeniero. De hecho, mi primera carrera fue diseño industrial. Pero esa vocación mía estuvo siempre ahí dentro. En los años en los que fui bailarina de ballet, me tocó dar clases, ser docente. Luego, terminando el high school en los Estados Unidos, para poder completar mis créditos, me asignaron como asistente de una maestra de tercer grado. O sea que esa venita y ese deseo de poder estar rodeada de eso que te motiva, de eso, de esa conexión con los adolescentes, que es por los cuales yo me inclino más, siempre estuvo ahí. En una ocasión se me presentó la oportunidad de ser asistente de maestra en el colegio del cual yo me gradué, del cual estoy muy orgullosa. Y por ahí entonces fue expandiéndose y creciendo ese deseo mío de ya aceptar que educación era mi vocación de servicio. De eso hace ya unos 26 o 27 años, ya perdí hasta la cuenta. He tenido la oportunidad de enseñar en universidades, he tenido oportunidad de ser maestra a nivel de todos los grados, de primaria, de secundaria, a nivel universitario, y actualmente desempeño un rol que me fascina, que es el de educadora en una de nuestras academias de béisbol, donde hay siempre una necesidad específica en un mundo donde hay ciertas carencias, pero a la vez hay mucho amor por lo que se hace, que es jugar béisbol. Soy la encargada de desarrollar todos los programas de educación, darles la oportunidad de que ellos puedan completar su bachillerato, aprender inglés, competencias que puedan aportar para la vida, que los puedan ayudar a que ellos se desempeñen, tanto fuera como dentro del terreno, y aportar mi granito, que es ser parte de ese cambio de vidas, que es lo que me apasiona, aparte de que uno hace una conexión directa con esos muchachos que es algo que no se puede explicar con palabras. No, excelente, Walky. Realmente muy interesante lo que nos estás explicando y muchas veces se forma esa vocación de maestro de diferentes maneras. No es simplemente que una persona decida y tenga claro desde pequeño que ya va a ser maestro, sino que a veces se dan esos giros en la vida y uno termina siendo pues maestro a pesar de que tal vez no así no lo planificó. Y tú, Moisés, ¿qué nos dices? ¿Cómo llegaste a ser maestro? ¿Qué te inspiró a ser maestro? Tú sabes que cuando ustedes le hicieron la pregunta a Walkiria, yo me estaba riendo con el micrófono apagado naturalmente, porque en el caso mío yo siento que fue una venganza de Papá Dios. Te explico. Hay un personaje ahora en la radio y la televisión que habla sobre las carreras que nadie debería estudiar. Yo era esa misma persona hace algunos años, y yo le decía a mis hermanos que estudiaran cualquier cosa menos magisterio. Le decía, no sean profesores porque eso no deja dinero. Y yo insistía, dentro de mis hermanos que somos 6, 3 estamos ejerciendo como maestro de alguna forma. Y pasó que yo realmente trabajaba tecnología de las telecomunicaciones y siempre insistía bastante en que no se dedicaran a la educación porque no dejaba. Ese era mi consejo a mis hermanos. Hasta que Papá Dios parece que dijo, yo te voy a dar lo tuyo para que tú entiendas lo que es una vocación. Y trabajando, haciendo un proyecto de telecomunicaciones, el Señor me dio la oportunidad de dar clases.
y yo quedé profundamente enamorado de dar clases. Y desde entonces estoy instruyendo en esa primera oportunidad. Formé muchos jóvenes que ahora, por cierto, están en la televisión y en la radio. Fueron mis primeros estudiantes de tecnología de las telecomunicaciones. Y eso me llenó de mucha satisfacción. En la actualidad tengo el privilegio de formar, entrenar, por decirlo de alguna forma, a maestros en el área de tecnología de las telecomunicaciones, TIC, en 2 universidades, una aquí en República Dominicana, otra en Estados Unidos, y también en donde estoy ahora, un instituto superior de tecnología de las telecomunicaciones. Pero yo siento en realidad que el Señor quiso callarme la boca y, y me sembró esa vocación, y de verdad que yo disfruto muchísimo dando clases, algo que en un momento consideré que no valía. Para mí ahora es algo espectacular. No, de verdad que esta es una profesión que atrapa, que realmente hace que la persona, cuando lo ve de lejos, pues como dice Moisés, se ve mucho el asunto del dinero, de que también es un poquito, vamos a decir, difícil, porque bueno, tú tienes que estar lidiando continuamente con personal nuevo, con personas que entran y salen. Ya después que tú tienes un grupo ready, viene otro grupo, etcétera, etcétera. O sea, como que estás empezando cada vez también, cada año es como empezar de nuevo. Y por las cosas también que se dicen en la sociedad, pues no es una profesión tal vez de las más atractivas, pero el que termina en la educación termina realmente con una gran satisfacción, se enamora. Yo tengo un amigo que dice que él no quería estar en esta profesión, pero que lamentablemente desde que comenzó a dar clases se enamoró de la profesión, porque esta es una profesión que enamora realmente. Enseñar enamora, es alguna profesión, de las pocas profesiones como que le despierta ese amor a la persona. Bueno, eso depende, claro, de cada persona que lo diga, pero esta como que te atrapa, y lo bueno es que se complementa con otras profesiones también, que no tienes que renunciar a lo demás, sino que puedes seguir siendo maestro y estando con otras profesiones también. En este sentido, ¿qué significa para ustedes el sentir, el ser maestro? ¿Qué significa ser maestro, maestra para ustedes? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué significado tiene? ¿Qué te digo? Yo siempre he comparado el magisterio con la medicina, en el sentido de que uno siempre ha pensado como que el médico es el único que está disponible 24/7 porque tiene que estar para sus pacientes, y tiene que estar estudiando y tiene que estar a la vanguardia todo el tiempo. Y el magisterio es así. Cuando tú eres un maestro de vocación, tú no paras. Cuando no estás planificando, estás buscando recursos. Cuando no estás buscando recursos, estás tratando de buscar estrategias para las características del grupo que te ha tocado, o estás pensando en aquel estudiante que implica un reto para ti porque demanda más de ti, o estás en aula ya impartiendo clase. Para mí es una vocación que es parte de mí, parte de mi vida, de mi ser y de mi sentir. Yo puedo estar de vacaciones y estoy en una tienda y a veces digo, ay, pero eso me sirve para una clase, o mira qué buena idea para uno de mis estudiantes, voy a comprar tal cosa para ver qué puedo hacer. Es parte de mí, sobre todo porque en el área en la cual yo ahora me estoy desempeñando, está conectado con algo que me gusta mucho, que es la pelota, y la relación que uno hace con los jugadores o mis estudiantes va más allá de lo que implica la profesión, va más allá de lo que se hace en un salón de clase. Ellos me llaman para muchísimas cosas. Es como si aparte de ello haya hecho una conexión de una mamá postiza o de una mentora para ellos. O sea que es una parte de mí, es mi forma de vivir, por así decirlo.
En el caso mío, me pasa un poquito parecido a lo que dice Walkiria. Fíjate que ella señala la conexión emocional que existe entre su gusto por la pelota y poder enseñar sobre lo mismo. En el caso particular mío, mi vida se llenó de sentido realmente. Porque, como ustedes saben, yo he sido predicador católico durante muchísimos años. Y una de las cosas que nosotros siempre predicamos es el hecho de que en algún momento, Papá Dios te va a preguntar dónde están tus frutos. Entonces, en el caso de la educación, es fácil de cuantificar el resultado. Tú puedes decir, bueno, con facilidad tú puedes ver cuántos de tus estudiantes tomaron un buen rumbo, cuántos han tenido éxito, cuántos han aplicado no solamente el conocimiento técnico que tú le has dado, sino el amor. Ayer estaba yo precisamente en el gimnasio y me encontré con un estudiante y me saludó con tanto cariño y se ve un muchacho de bien, se ve una persona bien formado, y eso para mí es éxito. De manera que la emoción y la satisfacción de saber que tú estás dando resultados, estás dando frutos, representa paz, representa tranquilidad, significa que lo que uno hace tiene sentido. Y eso de alguna forma me conecta con lo que le da plenitud a mi vida, que es evangelizar. Eso representa para mí ser educador. Muy interesante y hasta reflexivo el uno poder encontrarse con esa pasión, porque la realidad es que cuando uno va creciendo, adolescencia, juventud, adultez, uno busca esa identidad. Y Walkiria dijo que estudió otra carrera totalmente distante a lo que es hoy, quizás no tan distante, pero bueno. Y al final la pasión que le pones a las cosas es lo que realmente te identifica como maestro. Entonces yo puedo escuchar una información que me da Moisés o me da Walkiria de una forma, pero la escucho de otra persona y no me impacta igual, o de otro docente, o de un homólogo, un colega. Y yo digo, cónchale, pero no es lo mismo, no es igual, porque cada quien le imprime un sello, y ese sello viene de la pasión, porque la realidad es que el magisterio en nuestro país no es quizás la profesión mejor pagada del mundo, mejor pagada del país, que debería de serlo. En vez de darle, y me disculpa a Walkiria, pero en vez de darle tantos millones a esos jugadores, son millones a ustedes que hay que dárselo. A ustedes. Y a ver, ¿cómo pudiéramos describir, Walkiria, tu estilo de enseñanza? ¿Cómo pudiéramos decir que tú enseñas? A ver si puedes, con esta respuesta, igual Moisés, pueden quizás darle a un docente que nos esté escuchando algún tip de cómo tú enseñas, y ese estilo que tú tienes puede entonces impactar positivamente a tu receptor, a tu estudiante. Lo primero que yo trato de hacer es conectarme con la persona, conectarme con el ser, tratar de estudiarlo, de ver sus necesidades, para que lo que sea que yo vaya a preparar para aplicar en el aula, realmente le lleguen, le toquen. Entonces yo trato de trabajar primero con lo que es la motivación que tiene que salir de dentro de sí, identificar sus necesidades. Claro que influye el ambiente, claro que influye los recursos o lo que yo tenga a mi disposición como profesional, como docente, pero esa parte que es única de cada estudiante es a la que yo primero me dirijo. Y ya luego que conozco mi población, por así decirlo, que conozco la parte intrínseca de cada uno de ellos, entonces en base a eso, pues yo desarrollo o un currículum o una clase o un programa, lo que se necesite en el momento. Pero lo primero es tocar a la persona, llegarla a conocer.
Y ya por ahí entonces yo parto con lo que es la planificación y la preparación de la clase o del currículum. En mi caso, yo quiero decir que, bueno, yo entiendo que el magisterio tiene una gracia. O sea, cuando tú entras a la condición de ser maestro, tú automáticamente, por gracia divina, el Espíritu Santo entra en ti y tú empiezas a ser completamente distinto. Por lo menos en mi experiencia. Porque no es el mismo Moisés que no soportaba el hecho de que la gente en un momento no entendiera lo que le estaba explicando, al Moisés que ha iniciado un proceso de formación. Cuando empiezo a entrenar, a formar, a capacitar, a dar clases, es otra la persona y las características son distintas. Viene la presencia de Dios. Yo le pido al Señor que sea Él el que enseñe a través de mí. ¿Qué me he dado cuenta que ocurre en mi vida y en el aula cuando eso pasa? Primero, que se ha desarrollado un sistema en el cual, de la misma forma que señala Walkiria, tiene que haber una conexión. Si no existe esa conexión, es difícil. Y en esa conexión que se da entre el estudiante y el maestro, en mi caso en particular, está el hecho de que yo comparto el deseo del estudiante de aprender. Yo me uno a su deseo de aprender, y para mí que él aprenda es la meta. Yo no quemo estudiantes, yo no descalifico estudiantes, yo no estoy para quemar ni para descalificar, yo estoy para enseñar y acompañar al estudiante en el proceso de aprendizaje. Yo siempre digo, yo no soy el profesor que sabe, yo soy el maestro que te va a acompañar en el proceso de aprendizaje. O sea, mis clases no son un monólogo donde yo sé y tú aprendes, ¿no? Yo soy un conductor en el proceso de aprendizaje, en donde la persona tiene que entrar sin saber, con el deseo de aprender. Y nosotros le vamos acompañando en ese proceso, que es bellísimo. Y eso precisamente hace que uno se llene de lindas emociones, se sienta gratificado cada día, porque cada día la persona aprende algo. Y es una experiencia maravillosa. Las técnicas diversas. Yo les digo siempre, ustedes entraron con 100. Ahora tenemos que mantener ese 100 y descubrir y justificarlo. Y eso pues hace que se sientan tranquilos, apasionados, deseosos. Y los resultados son siempre extraordinarios, gracias a Dios. Y para agregar un poquito más, porque me uno mucho a lo que dijiste. Yo siempre digo que para mí mis mejores maestros son mis estudiantes. O sea, yo he aprendido de cada uno de ellos. Es algo que es de dos vías. Yo no voy a ir a imponer nada, ni tampoco voy a dar la apariencia de que yo me lo sé todo. Para nada, al contrario. Aquí aprendemos los dos, ambos, tanto ellos como nosotros. Y yo siempre voy dispuesta a dar lo mejor de mí y a escuchar, sobre todo eso, a escucharlo. Yo sé que a Walkiria y a muchos profesores que están escuchando este programa les ha pasado que en las primeras sesiones de clase llega el estudiante que pone a prueba al profesor. Eso no falta. No, claro. Llega el estudiante que pone a prueba al profesor. Y el profesor que no tiene humildad, quizás, por decirlo de una forma, me perdonará el que se sienta identificado. El profesor intenta demostrar que sí sabe. Ante esa pregunta que siempre pasa en todos los cursos, tú puedes dar una clase de lo que sea, hay un estudiante que te esté evaluando. Eso es así. Entonces, el profesor que ya conoce por dónde va el asunto, sencillamente le permite al estudiante entonces que él sea el que desglose, y ahí se acaba ese mito, y entra entonces ese estilo. Y entra entonces el proceso del que estábamos hablando, tanto Walkiria como yo, en el cual todos vamos aprendiendo. Sí, eso es muy importante. Las técnicas, los estilos varían mucho. Y en realidad lo que dice Walky, de que enseñando se aprende, pues así como lo decía también la frase que nosotros, que dijo
Frank al inicio, pues que enseñar es aprender dos veces, porque de Joseph Joubert, porque realmente cuando tú enseñas, aprendes y tú tienes seres humanos que están ahí, que tienen experiencias diferentes a ti, que vienen, que a su vez conocen a otras personas que tienen experiencias también muy diversas, y que si uno se pone a ver las cosas desde un punto de vista pues humano, tú estás en la mejor cantera para ir sacando, extrayendo conocimiento, porque tú tienes continuamente mucha gente que está pasando o que tú estás pasando por ellas, y eso realmente al final debe ser un enriquecimiento. Y a veces los maestros tienen miedo de que los estudiantes pues participen mucho, darle esa cabida, porque bueno, a veces por asunto de no dominar tal vez un tema X, oye, pues tenemos el miedo tal vez de reconocer que no lo dominamos, pero hoy en día hay que ser sincero con eso. Hay tanto conocimiento y tantas fuentes de conocimiento y tantas teorías, que la verdad uno no puede saberlo todo, y tiene también que, cuando llegue el momento, reconocerlo y buscar la información y tratar de ver si se pueden combinar esas ideas dentro del salón de clases. Y algo también, Jonathan, perdón, que no quisiera dejar de decir y no quiero que se me olvide. La primera que no se puede aburrir en un salón de clases soy yo. Yo puedo tener años enseñando tal vez lo mismo, pero siempre tengo que enseñarlo de diferentes maneras. Primero, porque los grupos que tengo son diferentes, o sea, aprenden de manera diferente, pero igual los requisitos, la forma de las estrategias, los recursos, tienen que ser siempre diferentes. Yo tengo que variar mis clases, trato de que siempre sean dinámicas, porque si yo me aburro, yo no quisiera estar en el lugar de los estudiantes. Y para no aburrirse y estar a la vanguardia de lo que es el mundo educativo, de lo que es los intereses, y también de no estar haciendo actividades que uno mismo puede ser muy entretenida también para los estudiantes, pero cuando usted las repite año tras año, para ese grupo es nuevo, pero para usted ya resulta algo sumamente rutinario, pues tiene que estarse actualizando, tiene que estar buscando información. Y nosotros nos gustaría saber cómo ustedes se mantienen actualizados con las últimas tendencias y los desarrollos de la educación. En mi caso, yo trato de siempre estar buscando qué hay nuevo en educación. Yo leo mucho, yo navego mucho por el internet, yo converso mucho con colegas, tanto de aquí como de otros países. Me encanta implementar cosas nuevas, todo lo que voy aprendiendo lo voy aplicando en el salón de clases. Entiendo que el mayor reto que tenemos ahora mismo los docentes es precisamente ese, Jonathan, es estar a la vanguardia. Hay cantidades de recursos, hay cantidades de metodologías nuevas, de investigaciones que están ahí al alcance de nuestras manos, en el internet, por ponerlo de una manera más directa y más rápida y más cercana. Y yo vivo constantemente, no hay un día en que yo no trate por lo menos de leer un artículo nuevo, de ver lo que están haciendo otros países en lo que es educación, de compartir qué está funcionando, qué no está funcionando, de buscar ayuda, preguntando. Hay tantas formas de uno mantenerse a la vanguardia, al día, en lo que tiene que ver con educación. En el caso mío es un poco más fácil, porque precisamente lo que nosotros enseñamos es tecnología de las telecomunicaciones, ingeniería del conocimiento, y en mi caso particular me toca entrenar maestros, y precisamente se da sobre los avances, o sea, trabajamos es básicamente en los avances tecnológicos y la ingeniería del conocimiento, o sea,
metodología para que la persona aprenda más rápido, de manera más efectiva, que el conocimiento pueda durar mucho y que la persona no se sature. Tratamos siempre para no quedarnos nunca estancados o pausados, tratamos de hacer unos círculos de análisis sobre lo que estamos compartiendo. Nuestras enseñanzas no son, reitero, de estilo monólogo, sino que son de alguna forma circulares, en donde se plantean problemas y se le encuentran soluciones. Entonces, nosotros hacemos círculos con los maestros en donde tenemos que responder a las distintas necesidades humanas. Y a partir de ahí nosotros podemos crear incluso metodología, podemos crear respuestas, podemos hacer proyectos nuevos, podemos incluso poner en cuestionamiento cierto tipo de enseñanzas que a lo mejor se dieron de una forma y pudieron haber sido dados de otra. De manera que en el caso nuestro es más sencillo por lo que enseñamos. Pero creo que en sentido general conviene que la persona se cuestione en el sentido de lo que estoy enseñando, qué tanto beneficia a la persona, al ser humano, a la comunidad, y de qué forma yo pudiera hacerlo mejor. Si uno se vive cuestionando con su equipo de trabajo, con los estudiantes, con los colegas maestros, siempre uno se va a mantener a la vanguardia, no solo de la tecnología, sino también de otros aspectos sociales, humanos, que van en desarrollo también. Muy bien, y de la mano de lo que ustedes han expuesto en esta respuesta, creo que se une esta pregunta perfectamente, y es que muy bien decía Walkiria que ella se mantiene leyendo, investigando, navegando en el internet, pero ¿qué otras habilidades creen ustedes son necesarias para ser un buen maestro, para que te definan como un buen maestro? ¿Qué otras habilidades podemos presentarles a la audiencia que son necesarias, ¿no? Para llevar más que un elogio como buen maestro, llevar un buen trabajo acabado hacia ese joven que está deseoso de aprender y crecer? Habilidades para ser un maestro de calidad. Yo creo que además de las habilidades que señalaba Walkiria, como lo es la lectura constante, necesaria, no solamente en todo maestro, sino en todo profesional. La lectura y la investigación. La investigación sobre el internet, que nos lleva a un ámbito internacional. También la investigación en el plano local. La investigación, acercarse, tener una especie de contacto con nuestra realidad, poder ver la realidad local, o sea, estar en contacto cercano. Pero hay actitudes que yo creo que son las que determinan el ser un buen maestro o un maestro adecuado. Una de esas actitudes es poder estar atento a la escucha. Escuchar siempre, o sea, escuchar más que oír. Sentarse a tratar de interpretar lo que el alumno te dice, lo que te dice el compañero, lo que te está diciendo la sociedad. Saber escuchar, y a esa escucha darle tiempo de respuesta. Para mí, escuchar tiene un sentido muy amplio, porque cuando tú oyes, como que respondes rápido. A veces la gente te está oyendo, pero está pensando en qué te va a decir. Entonces escuchar es como: voy a tomar lo que tú me estás diciendo, lo voy a reflexionar y voy a profundizar en tu postura. Y eso te ayuda a tener una perspectiva más amplia y poder dar una respuesta más adecuada. A mí no me gusta responder de una vez. Me gusta escuchar, anotar incluso, y después entonces debatir una posición que puede ser, porque la gente tiene distintas realidades. Y lo segundo es la actitud de no tener una postura absoluta. Yo creo que hay cosas a las que no se le puede llamar, sobre todo en ciencias y en tecnología, verdades absolutas. Las cosas siempre pueden ser un poquito más o un poquito menos. Entonces las posturas absolutas deben no estar presentes en la vida del maestro.
¿Qué significa eso? Que si una persona tiene una perspectiva, hay que saber ver la postura de esa persona, analizarla y permitirle. Incluso eso nos permitió a nosotros variar la palabra examen por demostración del conocimiento, que fue algo que nosotros cambiamos. Nosotros no damos exámenes, porque nos dimos cuenta de que tú preguntándole a un estudiante, tú estructuras una pregunta y si el estudiante no te la contesta en la forma en que tú esperas, para ti el estudiante se equivocó. Y no necesariamente tiene que ser así. Puede que el estudiante tenga una perspectiva real, verídica, absolutamente diferente de lo que tú creías. Entonces, nosotros cambiamos la metodología del examen por algo que se llama demostración del conocimiento, en donde ponemos un tema y el estudiante tiene la oportunidad de demostrar lo que sabe en función de eso. Y a veces el estudiante sabe más que el mismo profesor. O sea, ha pasado muchas veces. Y tiene una perspectiva absolutamente nueva. Entonces, esas aptitudes de poder recibir del mismo estudiante, del entorno, del proceso de aprendizaje, un aporte adicional hace que el maestro se convierta en un artista de la enseñanza. Muy de acuerdo con todo lo que Moisés ha dicho. Independientemente de la asignatura que uno imparta, yo entiendo que el maestro debe de tener un poco de cultura general. Estamos viviendo en tiempos de constantes retos. Tenemos unos niños, adolescentes, estudiantes que tienen la información al alcance de la mano. Entonces, es bueno tener un poco de conocimiento general para por lo menos cuando un estudiante se te acerque a cuestionarte o a comentarte de cualquier tema, de lo que sea que esté pasando en el momento o lo que esté en las noticias, pues uno tener algo de conocimiento y poder sostener una conversación con ellos, o en caso de que no, tener una apertura, ¿de qué tú me estás hablando? Pues vamos a investigarlo juntos, vamos a ver juntos de qué se trata. La escucha, tal cual como Moisés dijo, es muy importante, sobre todo, y vuelvo y repito, en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos una población de adolescentes ávidos de tener esa conexión humana, esa conexión social, porque así lo está demandando la sociedad. Y nosotros estamos ahí y podemos ser parte de eso. Ese uno a uno, persona a persona, esa conexión de yo te escucho, vamos a conversar, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Salirse un poco de lo que es un contenido de clase para dar esa oportunidad de que los chicos se abran un poco y compartan sus emociones, porque muchas veces están presentes pero no lo están. Eso también es una aptitud que yo entiendo que de todo docente en estos tiempos que estamos viviendo debe de tener ese tiempo extra para dedicarle a sus estudiantes, que muchas veces vale más, pesa más y hace la diferencia. Excelente. Hay un tema un poquito espinoso que mucha gente lo trata de diferentes maneras, que tiene que ver con la conducta dentro de las aulas, la conducta de los estudiantes. Muchas veces nos quedamos con aquellos estudiantes que son activos, que son ejemplares, en el sentido que la sociedad sí lo entiende, pero nos encontramos con los estudiantes que pues causan un poco de problemas. Al final tal vez son de los estudiantes que más nos acordamos, y estos estudiantes pues nos plantean retos dentro de todo lo que hemos hablado, porque simplemente hay que tratar de atraer la atención de esa persona y que realmente se ajuste a la actividad que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, queremos preguntarle, ¿cómo se puede manejar el comportamiento
problemático de algunos estudiantes en las aulas. ¿Qué herramientas ustedes les pueden pues dar a algunos maestros que tienen estos estudiantes que son un poquito inquietos, vamos a decirlo así? Bueno, mira, nosotros, todos los maestros, nos vamos a encontrar siempre con personas indisciplinadas, nos vamos a encontrar con personas que nos respetan, algunos con situaciones de conducta. El maestro sabe o debe siempre estar consciente de que cada estudiante es un ser integral. O sea, es una persona que tiene muchas cosas, tiene conducta, tiene emociones, tiene días lindos, tiene días que no son lindos, tiene una historia, tiene una percepción del proceso. Algunos van de manera voluntaria y hay otros que no van. O sea, la persona es integral, tiene muchas cosas. Entonces, ante el evento de encontrarnos en un mismo espacio con personas que a veces están viviendo procesos muy distintos uno de otro y que se debe de desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje, que son dos procesos que se unen en el aula. El maestro que está enseñando o que está conduciendo el proceso de enseñanza y los estudiantes que deben llevar el proceso de aprendizaje, o sea, están abriéndose al conocimiento. Tiene que haber claro los detalles del proceso. Y el primer elemento que para mí es innegociable es la condición del maestro. Y esto no significa que el maestro sea el más importante, no. El maestro tiene una condición que va más allá del individuo, de la persona. Cuando usted entra en escenario, es como cuando el juez entra en la sala o cuando el sacerdote está en la celebración. O sea, tiene una condición especial. El magisterio tiene una honorabilidad que hay que respetar, que el maestro es el primero que tiene que respetar. No puede el maestro en ningún momento prestarse a un estilo fuera o impropio de su condición magisterial. Usted está ahí para conducir el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, su persona debe de provocar en el estudiante y en el alumnado completo, tiene que provocar respeto, inspirar confianza, pero con respeto, con cariño, ternura. Y dentro de las cosas que hay que plantar bien claras en un proceso de enseñanza-aprendizaje son las reglas, los límites. Tienen que ser claros, tienen que ser precisos, debe haber régimen de consecuencia es como en una casa, es como en una familia, tanto para lo que se hizo bien como para lo que se hizo mal. Debe haber perdón, debe haber tolerancia, pero tiene que existir claridad de los límites, porque es que nos vamos a encontrar con todos los escenarios, con personas que no conocen los detalles por X por Y, no conocen quizás la cultura del proceso de enseñanza y quieran incluso boicotear un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces las reglas tienen que estar claras y la condición del respeto que se debe de guardar en un sitio que es sagrado para mí. El aula es sagrada. Fuera de eso de que terminamos la clase y podemos quedarnos en el aula relajando, yo no lo veo bien. El aula es un lugar que se respeta. El aula es un sitio en donde se va a aprender y la mente se dispone. El ambiente tiene que estar acorde a eso. Es un sitio respetable, igual que las personas que están ahí. Creo que para mí esos son elementos que no deben de faltar en ningún escenario en donde se esté impartiendo docencia. Comparto mucho todo lo que Moisés ha expresado. En mi caso, ahora mismo estoy trabajando con una población especial, todos adolescentes. Lo primero es, como parte del recibimiento, del inicio de una temporada o de un año escolar, es tener las reglas claras. Yo siempre les digo, en sus casas, sus padres tienen normas, tienen reglas que ustedes tienen que obedecer y seguir. Igualmente es aquí. Estas son las normas. Si no se cumplen, estas son las consecuencias.
Ahora bien, como todo en la vida, una planificación es flexible, un día de clase puede ser flexible porque nos adaptamos a los cambios. Entonces, si se da algo en alguna ocasión que debemos negociar, entonces hacemos ciertas negociaciones, pero siempre dentro del ámbito del respeto. Yo los respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí y el salón de clases se respeta. Hay normas, no se puede entrar en sandalias, no se puede venir con X ropa, o sea, hay una ética como si fuera un código de conducta, de ética. Exacto, un código de vestimenta cuando se entra a un salón de clases que hay que respetar y no es negociable. Hay ciertas cosas que se tienen que desarrollar, por ejemplo, tan sencillo como las sillas tienen que estar colocadas en su lugar independientemente de la actividad que hagamos durante la clase. Los instrumentos van aquí, los lápices van aquí, su mascota van aquí, cada mascota debe estar identificada con su nombre. O sea, esos detallitos que al final es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje porque uno le está dando a ellos lo que es costumbre, lo que es responsabilidad, lo que es la puntualidad, lo que son los valores que en mi caso muchas veces muchos de esos chicos carecen de porque vienen de algunos hogares que tienen muchas necesidades, sobre todo en Latinoamérica. Pero sí, cada minuto que se pasa dentro de un salón de clase y también fuera de él es motivo es un teachable moment, como diríamos aquí, se le saca ventaja para sacar de ahí algo que sea una enseñanza para los estudiantes. Excelente. Entrando en la parte un tanto ya conclusiva de este programa tan rico que ustedes nos han traído, que han sido los protagonistas de enriquecernos en este día, recordando que estamos celebrando, ¿no?, con estos dos invitados el Día del Maestro. Se celebra cada 30 de junio, ¿no? Y nosotros quisiéramos entonces preguntarles a ustedes cómo fomentan esa parte crítica y resolución de problemas en el aula. Yo sé que quizás parte de lo que nos han comentado aborda esta pregunta de la parte de resolución de problemas, porque cuando hay un código y todo el mundo pues se dirige y se rige por ese código, pues no va a haber mucho problema ni mucho conflicto. Pero me interesa en esta parte preguntarles a ustedes el pensamiento crítico. Hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación no ayudan a que la persona, a que el joven tenga un pensamiento con profundidad, si no se quedan en lo superfluo. Por ejemplo, 4 personas mueren en una cápsula. Cuando tú no tienes un pensamiento crítico, no vas a entender, no vas a profundizar, valga la redundancia, en de qué se trata esto, cómo es esto. Entonces, ¿cómo ustedes logran enseñarle o pudieran fomentar ese pensamiento crítico de no solamente ver un titular y compartir un titular que al final puede ser un fake news, por ejemplo? Entonces, ¿cómo podemos fomentar ese pensamiento crítico dentro del aula? Ya la enseñanza ha variado mucho a cuando nosotros, me incluyo ahí, éramos estudiantes. En nuestra época el maestro era el centro. Él se paraba en un salón de clases, traía un tema, lo desarrollaba y luego al final hacía preguntas para ver si se había entendido. Eso ha cambiado mucho. Ya ahora el maestro es un líder, pero todo en un salón de clases gira en torno al estudiante. El estudiante es el centro, es lo más importante. Tratamos siempre de crear situaciones de aprendizaje donde surjan lo que es el debate, donde ellos puedan expresarse y dar su opinión. ¿Qué tú hubieras hecho? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú sientes? Colócate en la situación de...
dame tu opinión, escucharlos y darle la oportunidad de que ellos se expresen ante cualquier situación. Es muy importante, porque así es como uno los va ayudando a que ellos vayan desarrollando su personalidad, su identidad, y pierdan ese miedo a hablar y a expresarse. Porque hoy es en un salón de clases, pero mañana va a ser sentado en una oficina con tu jefe, o siendo tú el líder y teniendo a tu cargo varias personas a las cuales tú vas a manejar. Entonces es eso, es crear esas oportunidades dentro del salón de clase para que el estudiante se exprese, y entre ellos mismos también tengan sus propios debates, se sientan libres de decir cada uno su opinión, y darles a entender que lo que ellos opinen no está bien ni está mal, se respeta y es su opinión, aunque uno después tenga que guiarlos hacia donde uno entienda que sea lo más correcto. En mi caso, querido Frank y queridísimos hermanos que están escuchando, nosotros vemos dos realidades, así mismo como decía Valkyria. Un aspecto tiene que ver con la capacidad de poder tener una postura ante situaciones ajenas, o sea, situaciones que se dan en la sociedad. Y se logra poder llevar a los estudiantes a una recreación y a una reconstrucción de situaciones, planteándonos en algunos casos, porque realmente nuestro caso tiene que ver más con tecnología propiamente. Solemos reconstruir e incluso a nivel de tecnología rehacer para tener perspectivas distintas, recreación y reconstrucción de situaciones para que la persona pueda ampliarse. Lo demás tiene que ver unido, está un poquito unido al tema conductual interno en el proceso de enseñanza del cual estábamos hablando hace un momentito. Para que se pueda tener un pensamiento individual y también una perspectiva social de procesos en la conducta y en el proceso de aprendizaje, de actitudes, en el cual nosotros establecemos claramente en un salón de clase ante una eventualidad de conducta inadecuada, primero que el aula no es un tribunal y segundo tampoco es un congreso democrático. Esto para los procesos, porque la enseñanza de la conducta, aunque mucha gente dice, no, los niños tienen que aprender conducta o los jóvenes tienen que aprender conducta en su casa y el maestro no tiene que estar ligado. De alguna forma sí, de alguna forma los procesos ayudan a la persona, al individuo a aprender. Entonces nosotros establecemos con claridad que el aula no es un tribunal, que el maestro no es un juez, ni tampoco es un proceso de un congreso democrático, porque muchas veces se está enseñando ciencias sociales, se está enseñando tecnología de las telecomunicaciones, pero hay un proceso de inconducta que puede estropear el proceso de aprendizaje y el maestro tiene que tomar decisiones, pero el estudiante que entró en inconducta, en una conducta inadecuada, quizás está avalado o acompañado por otros estudiantes. Entonces nosotros establecemos con claridad que no es un tribunal en donde se le va a juzgar al estudiante, pero tampoco es un escenario de un congreso democrático en donde si 3 estudiantes entienden, o 5 o 6 o la mayoría, que ellos tienen la razón y que el profesor no la tiene, aún teniéndola, puedan variar el proceso que se corresponde. Por eso sostenemos la condición de que el estudiante aprende conducta dentro del aula, porque el estudiante es un ser integral. Entonces separamos bastante el proceso de aprendizaje de la conducta del proceso de aprendizaje de la tecnología, en el caso particular nuestro, que es tecnología lo que enseñamos, lo separamos, pero lo reunificamos en el mismo proceso. No sé si me di a entender, un poquito complicado el asunto, pero tratamos de que el estudiante pueda darse cuenta de esa realidad.
de que una cosa es lo que está afuera y yo tengo que tener una postura, y otra cosa es lo que está ocurriendo dentro del aula y también se corresponde tener una postura. Muy interesante. Bien, señores, el tiempo se nos fue. Ya se acabó el tiempo de exposición. Queremos darle las gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y realmente augurarles tanto a ustedes como también a los demás maestros muchas felicidades y que nos ayuden a todos para que este país pueda siempre ir hacia adelante, porque sin los maestros no será posible esta tarea. Así es, muchas gracias, y quiero irme al inicio del programa, cuando Walkiria y Moisés decían el por qué son maestros. Uno dice por venganza, de Moisés, de Dios, y dijo Walkiria porque ella encontró su verdadera pasión. Lo más importante es que nosotros encontremos nuestra verdadera pasión. Y si tú tienes, tú que me escuchas, tienes ese toque ahí en tu corazón, ese deseo de enseñarle a las plantas o enseñar, promover la enseñanza, date la oportunidad porque aquí testimonio ha habido de más, de encontrar esa pasión, ese por qué levantarse cada día y accionar. De verdad, muchas gracias, como decía Jonathan. Gracias, Walking, Moisés. Muchas bendiciones y será hasta una próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.